Pues continuamos con el estudio de la primera epístola a los Corintios. La primera epístola de Pablo. Y estamos hablando de los dones espirituales. Y entre los dones espirituales estamos ahora en los dones de sanidades, que no hemos terminado. Solo reitero que la vez pasada explicamos que Jesús en la cruz llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así lo entiende el Evangelio de Mateo, citando el canto del siervo de Yahvé o del siervo sufriente del Deutero Isaías o segundo Isaías en su capítulo 53. Y que gracias a ese sacrificio de Cristo es que en la resurrección nuestros cuerpos dejarán de ser corruptibles. Gracias a la llaga de Cristo, a que el cuerpo de Cristo fue partido en el sacrificio, nuestros cuerpos podrán ser inmortales, podrán ser incorruptibles, y ese es el núcleo del mensaje salvífico. El mensaje cristiano no es solamente de salvación de las almas, sino de la resurrección del cuerpo. Pero hay, como diría la carta a los Hebreos, virtudes del siglo venidero. El siglo venidero, el eón venidero, no ha llegado, ese siglo de la resurrección. Pero hay virtudes, hay poderes que se adelantan, de los cuales podemos disfrutar desde ahora, no en la plenitud en que van a aparecer en el siglo venidero, sino en la medida en que pueden ser adelantados en este siglo. Y ese es el caso de los dones de sanidades. Nuestro cuerpo aún no está glorificado. Nuestro cuerpo, ahí tenemos que seguir a Pablo cuando dice, es el hombre exterior que se va gastando día con día. Esa es la realidad. Sin embargo, hay momentos, hay ocasiones en que Dios sabe, y Él es el único que sabe por qué, quiere sanarnos y otras no. Entonces decíamos, tenemos que evitar los extremos. El de los que dicen, Dios ya no sana en este tiempo, para eso existen los médicos. Ese es un extremo, pensar que Dios no sana. El otro extremo es que Dios te tiene que sanar siempre. Y peor que eso, los que dicen que niegues la enfermedad. Es decir, que si empiezas a sentirte mal, digas, no tengo nada, no estoy enfermo. ¿Y cómo vamos a pedir sanidad si estoy declarando que no estoy enfermo? Eso no se puede, no está en la Biblia. Imagínense que el ciego Bartimeo, que estaba allí al lado del camino, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A pesar de lo ensordecedor del ruido de la multitud, Jesús escucha a Bartimeo, se acerca a ese ciego llamado Bartimeo y le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Si Bartimeo hubiera sido de la doctrina de confesión positiva, hubiera dicho, no, pues no sé, pues yo declaro que veo. Y entonces Jesús le hubiera dicho, bueno, pues entonces ahí te quedas, ¿no? Pero Bartimeo reconoció una necesidad y dijo, quiero ver, para pedirle a Dios que me haga el milagro o la sanidad, para que yo pueda ver, necesito reconocer que estoy ciego. Entonces, eso de la declaración positiva no se aplica. Si yo le voy a pedir a Dios sanidad es porque reconozco que estoy enfermo, si no, ¿de qué me va a sanar? Si yo estoy diciendo que no tengo nada, ¿de qué me va a sanar? ¿No es incoherente?
Lo primero es decir, pues estoy enfermo y por eso, Señor, te pido que se haga tu voluntad en mí. Y ya vimos que a veces el Señor nos va a sanar. Hay personas que no van a sanar sobrenaturalmente y tienen que seguir todo el proceso médico natural. Y hay personas que ni con eso van a sanar, no van a sanar. Y es más, hay quien se va a morir. ¿Se acuerdan? Entonces hay que pedirle al Señor revelación de su voluntad. Y que por encima de ello nosotros estemos más interesados en amarle que en ser sanados. Claro, ¿a quién no le interesaría ser sanado? Todos los que nos amemos un poquito, quisiéramos estar sanos, ¿no? Todos queremos estar sanos, pero eso no es requisito para acercarnos a Dios ni para amarlo. Señor, si me sanas, te amo, y si no me sanas, te amo. ¿Me podemos decir eso? Si me sanas, yo estoy contigo, yo soy fiel, yo sé que tú me amas. Y si no me sanas, también estoy contigo y sé que me amas. Y decíamos, y en eso terminamos, y si el enfermo no soy yo, es el otro. Y si yo puedo orar por él y se sana, qué bueno. Pero si no se sana, estoy dispuesto a acompañarlo, a cuidarlo, a curarlo, a darle de comer, a visitarlo. Eso es importantísimo y yo me atreví a decir que eso incluso es parte del don de sanidad. Oiga, pero es que esa persona va a los hospitales y reparte folletos y ora y consuela, pero los enfermos no se sanan. ¿Cómo va a tener el don de sanidad? Pues sí lo tiene. Porque no es tan importante lo que podríamos llamar milagroso. No estoy negando lo milagroso. Creo en los milagros. Pero no le demos una importancia que no tiene. Los primeros relatos de profetas que no escribieron, como Elías o Eliseo, están llenos de anécdotas milagrosas. Sin embargo, los profetas posteriores que escribieron, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Oseas, Habacuc, Ageo, no tienen milagros. ¿Qué acaso Jeremías no era un profeta auténtico? Porque ahí no se registra que Jeremías haya hecho milagros. Bueno, no estaríamos, creo, en la idea de que Jeremías no fue importante o de que Jeremías no fue profeta o de que su libro tiene menos poder porque no hacía milagros. Porque a veces queremos confundir y decimos que un evangelio de poder es donde la música es estridente y la gente brinca ahí y se tira al piso. Un evangelio de poder es donde el predicador grita y la gente se conmueve y llora. Un evangelio de poder es donde dice, todos vengan, vamos a sanar, y se ora y se reprenden enfermedades y demonios y parece que la gente ya se va muy bien. Un evangelio de poder es donde la gente se le llena de oro las manos y le caen diamantes y le ponen las manos y se cae al piso. Y eso parece un evangelio de poder. Y quien anda tras la fama y quien anda tras el dinero abusa de eso llamándole un evangelio de poder. Pero si usted lee la Biblia con cuidado y ve y analiza la historia de los profetas, sobre todo de los profetas que escribieron, y la vida de los apóstoles a largo plazo, usted va a ver que el poder del Evangelio, el poder del que habla Pablo cuando dice que nuestra predicación es de un Evangelio que tiene poder para salvación. El poder del Evangelio es más profundo incluso que las señales sobrenaturales. Es el poder de transformar nuestras vidas, el poder de salvarnos, el poder de convertirnos en personas amorosas, humildes, justas. Ese es el verdadero poder del Evangelio.
El poder de revelarnos quién es Dios, de ayudarnos a conocer a Dios y llegar a tener con Él una comunión íntima. Ese es el poder más profundo. Lo demás puede ser importante, pero no siempre va a suceder. Ni puede tomar el lugar del mensaje del Evangelio. Yo vengo a predicar a Cristo crucificado y resucitado, no vengo a predicar la sanidad. Si usted pone en primer lugar la sanidad, le está quitando el primer lugar a la muerte de Cristo. Si usted predica en primer lugar los milagros, entonces no le está dando en primer lugar a la resurrección de Cristo. Nosotros predicamos a Cristo. Y que las señales que han de seguir vengan cuando el Señor decide que vengan. Porque en Hechos capítulo 4, que ya lo citamos, dice los apóstoles que fueron azotados y se les prohibió hablar en el nombre de Cristo. Dice, llegaron otra vez a la iglesia y todos oraron y dijeron, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos que hablen tu palabra con todo denuedo, mientras tú obras prodigios y señales. Entonces mi preocupación, mi responsabilidad es hablar su palabra con todo denuedo, mientras Él hace lo que Él tenga que hacer. ¿No? Yo no le pido a Dios, Señor, dame milagros. Eso es muy peligroso. Porque entonces, ¿qué me garantiza que no estoy meramente lleno de orgullo? Para pedirle a Dios que me use y haga milagros, no necesito vencer el orgullo. Al orgullo eso le cae muy bien, ¿verdad? Pero si nosotros le decimos, Señor, mira sus amenazas, que yo no tenga miedo de la persecución, que mi preocupación sea hablar tu palabra con todo el esfuerzo posible y tú haz lo que tengas que hacer. Si hay milagros, como los tuvo Elías, amén. Y si no hay milagros, como no los hubo con Juan el Bautista, amén. Ahora, Juan el Bautista no sanó enfermos. ¿Era poderoso el mensaje que predicaba? Preparó el camino del Señor. Juan el Bautista no fue liberado y llevado a un ministerio de fama y de éxito social. Terminó encarcelado y decapitado. Y sin embargo, ¿predicaba un evangelio de poder? Sí. ¿Ven que hay algo más profundo, no? Bueno, sigamos viendo algunos otros aspectos de las sanidades. Por ejemplo, ahí en Corintios 12, en el verso 9 al final, dice, a otros por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos. Pero más adelante en el mismo capítulo 12, en el verso 28 dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a los otros, los que administran, los que hablan en diversas lenguas. Ahí nos da como una segunda lista, donde no están en el mismo orden. Aquí primero habla de la sanidad, después de los milagros y después de la profecía. Y aquí al revés, en el verso 28, los profetas están primero, después los milagros y después los dones de sanidad. Exactamente al revés. Quiere decir que ninguna de las listas está dada en orden de importancia, porque todos somos hermanos y todos somos iguales. Imagínense que alguien dice, bueno, como yo tengo el don de sanidades, yo soy más importante que tú que hablas en lenguas. O el que habla en lenguas dijera, bueno, es que yo soy más importante que tú que tienes el don de profecía. ¿Quién es más importante? Todos somos iguales, ¿no? ¿Ya se durmieron? ¿Quién es más importante? Todos somos iguales.
A ver, ¿cuál dedo quieren que les corten? Escojan el menos importante. No, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos somos importantes, ¿no? Ahora, después tenemos que extender un poco más esta lista de dones que yo desde el principio les dije no es exhaustiva, porque en esta que acabo de leer se menciona, por ejemplo, el que administra o los que ayudan. Y allá en Romanos 12 se da otra lista de dones, donde algunos de estos se reiteran y otros que no se habían mencionado aquí. Entonces, hay muchas funciones que podemos realizar en el cuerpo de Cristo. Pero si aquí dice, por ejemplo, en el verso 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? Son preguntas, ¿no? 5 preguntas. Preguntas que ya tienen implícita la respuesta a la manera rabínica de preguntar. ¿Cuál es la respuesta implícita en esas preguntas? Es muy sencilla. Es una palabrita. ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Tienen todos dones de sanidades? No. Entonces imagínense cuando alguien enseña que Dios te va a sanar siempre y que tú siempre vas a decretar que no estás enfermo o que tú mismo te vas a poner las manos y tú mismo te vas a quitar la enfermedad. Además de que ya nos están llevando a la magia, aquí dice no todos tienen dones de sanidades. Pero al igual que lo veremos en el don de profecía, parece aquí que hay un don de sanidades, pero también hay un ministerio de sanidades y también puede haber una operación de sanidades. ¿No? A ver si no me estoy haciendo bolas yo solito. Ustedes me ayudan. El don que está en los versos 8 al 10. Decíamos, cuando empezamos a hablar de los dones, son como las herramientas que yo recibo para realizar un trabajo. Mientras que el ministerio es la tarea que me va a tocar hacer. Mientras que la operación es que yo a veces pueda hacer eso, pero no es en sí mi profesión. Y les ponía el ejemplo de un carpintero y de hacer un librero, ¿no? A lo mejor el carpintero es el oficio, ese es el ministerio. Pero el carpintero necesita herramientas, su serrote, su martillo, su cepillo, etcétera, ¿no? Y él se vuelve un experto y usa sus herramientas. Pero cualquiera de nosotros en casa tiene también un martillo. Y de repente, pues que se desclava una silla, pues la dejamos peor que como estaba. Pero se supone que cuando no hay alguien más, pues cualquiera de nosotros puede agarrar el martillo. Entonces, de esa manera también a veces funcionan los dones. Por ejemplo, vamos allá a Marcos, capítulo 16. Y verso 16. Marcos 16, 16. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Aquí tenemos un pasaje que se puede aplicar en lo general a todos los creyentes. El que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Quién? Todos. Y estas señales seguirán a los que creyeren. Por un lado, son tan generales que no podemos reducirlas a un solo grupo, como lo hacen algunas iglesias que dicen, bueno, no, aquí Jesús le estaba hablando nada más a los apóstoles,
Así que los únicos que tienen el poder de hacer estas señales son los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. Y entonces hay iglesias donde la gente no espera tener alguna de estas señales, sino nada más su dirigente, que sería considerado un sucesor de los apóstoles. Pero no hay en este texto ni en otros textos de los evangelios ningún indicio de que las órdenes a los discípulos de Jesús sean restringidas a los enviados y no a todos los discípulos. Entonces, por un lado, es algo general, es decir, posible para cualquiera, pero tampoco es una especie de rutina o de capacidad de la que yo puedo apropiarme. Les pongo un ejemplo. Hay iglesias, sobre todo en Estados Unidos, que tienen en la reunión, hagan de cuenta que estamos aquí, así como estamos, pero aquí al frente tenemos serpientes venenosas. Y cuando están las alabanzas, los hermanos que tienen fe pasan y las agarran y se las pasean, porque dice, en las manos tomarán serpientes y no les hará daño. Entonces, para demostrar que eso es real en su fe, ellos mismos llevan las serpientes. Y entonces allí estamos confundiendo varias cosas. Primero, tomar serpientes en las manos no es un don. Oigan, hermano, ¿y usted qué don tiene? No, pues yo el de agarrar serpientes. Acuérdense que los dones son para edificación, ¿no? Las señales tienen más relación con el encuentro evangelístico, es decir, cuando yo voy con alguien que no sabe del Señor y estoy en un ámbito hostil. Y hay un ejemplo muy claro. Pablo, en el libro de los Hechos, en los capítulos finales, en el último capítulo, llega a la isla de Malta, están preparando la leña, recogiendo leña para la fogata, y precisamente una serpiente muerde a Pablo y todos están esperando que caiga muerto y a Pablo no le pasa nada. Pero yo no busqué la situación. Eso es lo importante, ¿no? Hay situaciones que yo no tengo que buscar. Si se dan y al Señor place, Él me va a respaldar. Igual que el martirio. Yo fui a predicar a un lado y hablé del Evangelio, y a pesar de que hablé del Evangelio, la gente quiso lincharme y me martirizaron, me mataron. Está bien si yo no lo busqué. Pero si yo voy y me meto a una reunión de X religión y empiezo a querer destruir sus ídolos y empiezo a decirles ofensas, y yo me siento un mártir, hay un gran error allí. Ese martirio lo estoy buscando yo lo estoy provocando. Si algún día le pica una serpiente y Dios dice, no, todavía no quiero que te mueras, pues no le va a pasar nada. Pero lo que sí le aseguro es que si usted busca a la serpiente a propósito y quiere probar a ver que si le pica no pasa nada, ya lo estaremos visitando en el hospital o en el panteón. ¿Sí? Estos no son dones, no todos están listas, no todos son dones. Tampoco hay un don, adelantándonos un poco, tampoco hay un don de echar fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Yo tengo el don de echar fuera demonios. No es un don por dos razones. Primera, porque no está dirigido al cuerpo. Usted va a echar demonios cuando se encuentra con el que no tiene a Cristo, y si es que está endemoniado, ¿no? Pero no puede haber un don de echar demonios en el cuerpo de Cristo, porque los cristianos no pueden tener demonios, y ese es otro tema que ya hemos tocado. ¿Sí me está siguiendo? La otra razón por la que tampoco es un don es porque cada vez que usted se encuentre en la situación donde tiene que enfrentar un demonio, usted tiene la autoridad del nombre de Cristo. Y esa autoridad del nombre de Cristo es para cada creyente. Eso no funciona si está un endemoniado y entonces usted dice, no, es que yo no puedo hacer nada, espérenme, vamos a hablarle al pastor. Pastor, venga, porque aquí hay un endemoniado. Si usted me habla porque hay un endemoniado, no voy a ir, porque a mí me da miedo.
No es cierto, no voy a ir porque usted es el que puede hacerlo, porque usted tiene que entender y aprender que usted tiene autoridad en el nombre de Cristo. Así que no me hable. Hábleme para invitarme a comer. Pero no por si hay un endemoniado, no me hable. O sea, ¿sí me está entendiendo? No es que yo diga que no quiero ir a cosas difíciles. Lo que quiero es que usted entienda su posición en Cristo. Cada cristiano que es un hijo de Dios, que Cristo vive dentro de él, tiene la autoridad para echar fuera un demonio. Cuando es un demonio de veras, si hay un auténtico endemoniado. Acuérdese que la persona que tiene problemas no está endemoniado, el vicioso no está endemoniado, el pecador no está endemoniado. Esa persona es responsable de lo que hace. Un endemoniado no sería una persona consciente. Ahora, si alguien le dice, bueno, es que necesito que venga a mi casa a expulsar demonios porque de repente se mueven los cuadros y se oyen ruidos y ya hemos explicado que los demonios no viven en las casas. Las personas sí. Casas endemoniadas, casas embrujadas no existen. Y nosotros no oramos por casas, ni por carros, ni por nada de eso. Oiga, pastor, ¿quiere venir a bendecir mi casa? No sé qué sea eso, yo le voy a decir. ¿Quiere orar por mi carro? No, pues los carros no son cristianos. No puedo orar por su carro. ¿Qué voy a pedir? ¿Que le rinda más la gasolina o qué? ¿No? O sea, no. La relación con Dios es con las personas, no con las casas, no con los carros. Si los demonios están interesados en alejarlo a usted de Dios, no a las casas. Digo, si usted me invita a orar por su casa, pues voy, pero para explicarle que mejor vamos a orar por otra cosa, ¿verdad? Pero no puedo llegar y orar, sí, esta casa reprendo y que esta casa se libre y que venga la bendición y que se salgan los malos y que entren los ángeles y que... ¿Eso de en qué versículo lo leyó? ¿Está en algún versículo? Entonces echar fuera demonios no es un don, es una prerrogativa de todo creyente. ¿Sí? Pero aquí se habla del don de sanidades, sobre todo en la relación con el ir y predicar el evangelio. Entonces a lo mejor usted está en un lugar donde el que está o el que tiene el don de sanidades no está, solo está usted. Y Dios le mueve a orar por un enfermo de manera excepcional, porque no es lo que usted hace, no es el don que usted tiene, pero usted en esa ocasión, que no hay nadie más que lo haga, usted siente que tiene que hacerlo, pues hágalo. Y esa es una señal de aquí de Marcos 16, ¿no? A ver, hay un reclamo. Bueno, la pregunta es, para los que no oyeron, sobre todo en la transmisión, ¿cómo oramos por un enfermo? Yo les decía hace 2 domingos, porque el domingo pasado hicimos un paréntesis, ¿no?, en cuanto a la importancia del amor, que no hemos terminado. Les decía que cuando menos hay 3 posibilidades: que la persona se vaya a morir, y que Isaías le dijo al rey Ezequías exactamente eso, cuando estaba enfermo: prepara tu casa, te vas a morir. La otra posibilidad es que la persona continúe enferma, como fue el caso de Eliseo, que también murió enfermo, el caso de Timoteo, el caso de Job, continúe enfermo. O el caso de que vaya a haber una sanidad instantánea, que quiero subrayar que la sanidad auténtica, la que viene de Dios, es instantánea, es evidente. Cada vez que Jesús sanó a un enfermo,
Los evangelios relatan que es un hecho evidente. No es que tú traigas un tumor y yo te diga que te vayas confesando que ya no tienes nada y que con el paso del tiempo, cuando tu fe crezca de tanto confesar que ya no tienes nada, se vaya desapareciendo. No hay ejemplos bíblicos de eso. Si hay una sanidad auténtica, vamos a orar ahorita y ahorita se tiene que ver la salud. Y el Señor actúa muchas veces los dones de sanidades en cosas que son evidentes, porque pues sí hay gente hasta un poco hipocondríaca. Hipocondríaca es que se imagina que está enfermo de todo, ¿no? Y entonces, ore por mí porque tengo un dolor así que se pasa para acá y luego me rebota y me regresa. Ya. ¿Sanó o no sanó? Pues quién sabe, ¿no? O sea, tiene que ser evidente, instantáneo. El leproso, el Señor ora y el leproso deja de estar leproso y el ciego deja de estar ciego y el cojo deja de estar cojo. No hay engaño allí. Mientras que en muchas campañas y predicaciones sí hay engaño porque le quieren a usted fincar la responsabilidad de que si usted tiene fe se sana y si no, pues no se sana, y el predicador pues se va con su ofrenda y ya, ¿no? Y sigue sacando su foto y sus carteles de que él es el sanador. Entonces, bueno, ¿cómo orar por un enfermo? Miren, esto tiene que ir aunado al hecho de cómo hemos crecido en el saber escuchar la voz de Dios. Porque hace rato cuando yo le dije, bueno, si usted siente orar por un enfermo, hágalo, pero obviamente que esa palabra siente la tenemos que poner entre comillas, ¿no? Porque es muy difícil. A veces sentimos cualquier cosa que es un deseo nuestro. Y es muy difícil distinguir entre algo que Dios me está diciendo y un mero deseo. Por eso Jeremías pelea tanto con los profetas que no tuvieron sueños ni Dios les habló, pero ellos dicen que Dios les habló conforme a sus deseos. Entonces mucha gente también abusa del sentir. Hermano, es que yo siento de Dios, es que yo siento en el Espíritu. Pues yo siento que lo que tú sientes no es, ¿verdad? Es muy ambiguo, es muy subjetivo. Sin embargo, existe. O sea, no porque haya riesgo y porque haya falsedades, vamos a decir que no existe una intuición espiritual, una voz espiritual que nos tiene que dirigir. ¿Sí? Pero esa voz hay que ir aprendiendo a escucharla. Cuando hablábamos de que el Señor no estaba en el torbellino, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en el silbo apacible, les hacía yo también alusión a esa voz de la paloma que representa al Espíritu Santo. Usted podría escuchar el murmullo de una paloma si al mismo tiempo tiene su estéreo con rock and roll a todo volumen. ¿Verdad que no? Entonces yo necesito dejar a un lado mis deseos, ambiciones más profundas, que son como un gran ruido, y querer escuchar lo que Dios me quiera decir, aunque no sea lo que me va a gustar a mí. Si yo estoy dispuesto a que Dios me hable aunque no me guste, ya voy bien, ¿sí? Porque el primer riesgo es que yo siempre creo que lo que yo quería es lo que Dios me dijo. ¿Sí? Ay, cómo me gusta esa muchacha. No, pues Dios ya me dijo que va a ser mi mujer. No son más que tus deseos, ¿no? Entonces, hay que tratar de escuchar la voz de Dios, que es como afinar el oído musical. Cuando uno no está acostumbrado a la música, ¿no? Yo oigo a veces gente que pone su radio a todo volumen con una música horrenda y él también está cantando a la par del radio, pero peor de desafinado que el del radio. Digo, bueno, este tiene oído de artillero. O sea, los artilleros disparaban cañonazos, ¿no? Entonces, pues, no saben oír nada, ¿no?
Entonces, cuando a una persona le empiezas a entrenar en audición musical, puedes darle una nota y después otra segunda nota y preguntarle, ¿cuál es más aguda, cuál es más grave? Y, ¿quién sabe? Yo las oigo iguales, ¿no? O empiezas a entrenar a alguien para el coro y le dices, a ver, da esta nota. No, súbele. No, más arriba. O sea, no oímos, ¿no? Pero poco a poco es como nuestro oído se va afinando. Y puede llegar un momento, bueno, los músicos, los buenos músicos, o sea, de veras, pueden oír una pieza y sin ver el teclado ni nada, ni la partitura, ellos sabrían cómo se escribe y qué notas son lo que están oyendo. Y entonces por eso la carta a los Hebreos dice, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿no? Hay que ejercitar para llegar a una estatura donde yo pueda decir, el Señor me dijo que yo sane a este enfermo, el Señor no me ha dicho nada, oye, el Señor me dijo que te vas a morir, pero que sea de veras, porque si no, pobrecito, el susto que le pegan, ¿no? O sea, que de veras escuchemos la voz de Dios. Pero ¿qué pasa si yo todavía no la escucho? Bueno, entonces no se preocupe, Señor, si es tu voluntad, sana a este enfermo, así de simple. Porque de hecho no sabemos orar. Romanos 8 dice, no sabemos pedir como conviene. Si nosotros supiéramos lo que Dios sabe, veríamos que nuestra oración está tan chueca que Dios nada más porque nos quiere mucho, ¿no? Dice, ay, este pobre de mi hijito, ¿no? No sabe ni lo que dice. No sabe ni lo que pide. No sabemos pedir como conviene, pero el Señor pide por nosotros con gemidos indecibles. ¿No sabe usted exactamente si el Señor quiere sanar o no a esa persona? Bueno, no importa, ore, si es tu voluntad, Señor, sánalo. El Señor hará, ¿verdad? Ahora, uno se puede dar frentazos. Yo, parte de, o más bien de estas cosas que les estoy compartiendo, pues han sido la experiencia, y a veces experiencia un poco amarga. Amarga, a veces no de manera directa, pero he conocido de cerca casos donde el pastor dijo que oraran por este niñito, que Dios lo iba a sanar, los papás no quisieron llevarlo al médico porque el pastor dijo que no, el niño se murió y el pastor está en la cárcel. Y eso es como una crisis, ¿no? Un shock. Entonces, ¿qué pasa con el evangelio? Y como ese, les puedo decir de muchos casos. De gente que tristemente empieza a decretar su sanidad cuando el Señor no la ha sanado. Y lo único que hace es agravar su condición. De gente que entre la fe, entre comillas fe, y la flojera de seguir el tratamiento médico, es que Dios me va a sanar, no pasa nada, ya estoy orando, y pues nada más se muere más rápido, porque cuando ya se da cuenta que no había solución, es demasiado tarde. Son cosas tristes, ¿no? Lo que se predica desde el púlpito afecta la vida de las personas. Eso es lo delicado. Hay tipos de predicaciones equivocadas que pueden destruir familias, pueden destruir matrimonios, porque lo que yo estoy diciendo no es bíblico. O si yo les digo, no, es que Dios siempre te va a sanar y tú no aceptas la enfermedad y tú no te tomes la medicina, y usted se lo cree, yo estoy afectando su vida. Y al rato, quién sabe qué le vaya a pasar, o a usted, o a sus hijos, o a alguien de su familia, ¿no? Tenemos que ser cuidadosos, prudentes y depender de Dios de manera personal, porque Dios nos tiene que hablar a todos de manera personal. Allá en el libro de los Reyes dice, un profeta, Dios le dijo, en tal ciudad no comas ni bebas. Entonces el profeta sí lo hizo. Pero de repente llegó otro profeta y le dijo, oye, Dios me dijo que sí, que siempre sí, comas y bebas. Y el otro con el hambre dijo, bueno, pues está bien. Y desobedeció y sufrió las consecuencias.
Entonces, usted no se puede confiar a que, es que fulanito dice que Dios dijo. Siempre espérese a que Dios se lo diga a usted. Siempre, siempre, siempre. Nadie, ni apóstol, ni pastor, ni como usted le quiera llamar, o profeta, puede imponerle a usted una palabra de Dios. Si es que es de Dios, Dios la va a confirmar. Dios se la va a decir a usted. Y si a usted no se la dice, usted despreocúpese. Si Dios no se lo dice, despreocúpese. Pero experiencias a veces también de manera más directa. Alguna vez les conté este testimonio, pero lo voy a repetir. Cuando allá en la adolescencia íbamos a predicar a la Alameda, y primero con la idea de algunas personas que nos van enseñando a que Dios siempre te va a sanar, que el evangelio de poder es que haya milagros, como decía yo hace rato, cuando todavía no hemos entendido bien la doctrina. Entonces yo decía, bueno, ¿y por qué no hay milagros? Yo creo que a lo mejor no hay milagros porque no hemos dado el paso de fe. A lo mejor para que el milagro suceda, lo que hay que hacer es dar el paso, ¿no? Y entonces, en esa ocasión, predicando ahí en la Alameda, iba pasando un señor con su hijita paralítica, totalmente mal. Y entonces yo dije, bueno, pues si se trata de dar el paso, pues vamos a dar el paso, ¿no? A ver, señor, acérquese, vamos a orar por su hija, Dios va a sanar a su hija, ¿no? Y entonces, pues como no había tantos merolicos, porque les estoy hablando de hace unos cuantos añitos, yo era adolescente, imagínense. Llamamos a la gente, ¿no? A ver, vengan, aquí va a haber un milagro, vengan a ver un milagro. Y empezamos a orar por esa joven en silla de ruedas. ¿Y cuál fue el milagro? Pues no pasó nada. Entonces uno dice, a ver, entonces, ¿qué pasó aquí? Yo dije, bueno, aquí está escrito que va a haber milagros, ¿no? Y yo dije, pues yo obedezco y yo lo voy a hacer como dice aquí. Y no pasó nada. Hasta que uno tiene que entender que si tú puedes dar el paso, pero si Dios no te ha dicho que des el paso, Jesús le dijo a Pedro, camina sobre el agua, ¿no? Ahí el problema fue que Pedro no creyó, pero el Señor ya se lo había ordenado. Pero ¿qué tal si el Señor no se lo hubiera ordenado y Pedro se avienta? Pues también se hunde. ¿Me explico? Y no es que el Señor no responda, porque al igual les puedo dar otros testimonios de paralíticos en otros momentos que oramos por ellos y sanaron. O sea que yo he vivido las dos cosas. Orar por enfermos que no sanan y orar por enfermos que sí sanan. Pero el error que les estoy platicando, pues yo tenía 16 años, ¿no? Es pensar que Dios tiene que sanar porque allí dice, y entonces si yo digo que allí dice, pues entonces Él lo tiene que hacer. No. Si Dios te lo dice, bien. Si te lo dice a ti de manera personal. Si no, yo ya probé que aunque queramos torcerle la mano a Dios, ahora la sana, Señor, pues yo me comprometí aquí con toda esta gente. Entonces dice, pues ese es tu problema, ¿no? Sí, o sea, tenemos que buscar qué es lo que el Señor quiere. Quiero que vayamos a otro texto también un poco difícil, allá en la carta de Santiago. Santiago 5, verso 14. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore, perdón, empecé en el 13. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Entre paréntesis, vea usted que cada cosa tiene una actividad distinta, ¿no?
Porque a veces pues estás triste, no, pues te voy a poner una alabanza de esas de brincar. No, aquí dice, estás triste, ponte a orar. Si estás contento, pues entonces ponte a cantar, ¿no? Las canciones no son un remedio para animarte. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Bueno, este versículo ha traído interpretaciones divergentes y también abusos. Por ejemplo, abusos con respecto a el uso del aceite. Muchas iglesias tienen su botellita de aceite. Y si el aceite sirve para ungir enfermos, pues entonces, pues también ha de servir para cuando oremos por alguien que va a recibir un ministerio, y también, pues también a los endemoniados, y pues hasta por las sillas, y también te vende un frasquito para que le pongas a tu casa, y entonces ya. Queremos ver en el aceite una especie de sustancia poderosa, santa, y ahí está la primera confusión. El cristianismo no es una religión, sí es una religión, pero no es una religión del rito exterior. Nosotros como cristianos no tenemos ningún interés en que el lugar donde nos reunimos sea considerado santo o casa de Dios. Nosotros sabemos de la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes. Nosotros no tenemos interés en que se suponga que un día especial es el día santo. El Señor es santo y es adorado por nosotros todos los días de nuestra vida. Nuestra importancia no está colocada en las fiestas, en las ropas, en los ritos, en los cantos, ni tampoco en los signos u objetos de culto, como el aceite, el agua, el vino, el pan, o la imposición de las manos, o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es magia. Podríamos atribuirle al aceite un valor simbólico o un valor mágico. Hay que distinguir muy cuidadosamente, ¿sí? El aceite no es más que un símbolo del Espíritu Santo. Símbolo. Por lo demás no es más que aceite. Ese uso fue común a varios pueblos de la antigüedad. Desde el aspecto medicinal netamente físico, de ungir una herida para que no se infecte, el uso estético, casi como una especie de brillantina o de crema para la cara, hasta el uso ritual de poner aceite sobre la cabeza de los reyes primeramente, para mostrar que el Espíritu de Dios estaba con esa persona, para capacitarle para la tarea, después para los sacerdotes y para los profetas. Entonces, había en el templo un candelero que se alumbraba con aceite. No había electricidad, ¿verdad? Entonces, el combustible para alumbrar era el aceite. Y se da una fórmula en el libro del Éxodo para realizar el aceite con encinas de acacia y aloe y algunas plantas. Y es muy curioso que si uno ve los elementos que se usan para el aceite en el templo de Moisés después de Salomón, es prácticamente la misma fórmula de las religiones de Canaán. Quiere decir que es más un aspecto cultural que una especie de orden divina. Porque finalmente el poder del aceite
no estribaba en que tenía ciertos elementos secretos que lo hacían poderoso, así como en los cuentos para niños, ¿no? Que un diente de lagartija y una cola de murciélago y eso le da el poder, ¿no? No, sino que todo es simbólico. Entonces, cuando la persona pierde esa noción de que el aceite no es más que un símbolo y empieza a pensar que es una sustancia sagrada que en sí misma porta un poder, ya nos estamos desfasando sutilmente de la fe a la magia. ¿Sí? El aceite no tiene ningún poder, ningún tipo de aceite, ni aunque sea aceite de oliva, ni de oliva de los olivos del huerto del Getsemaní, tampoco, porque ese sería un buen negocio, ¿no? Hermanos, les traje un frasquito de aceite, pero este es de olivos de allá del huerto, de Jerusalén. Este sí es del bueno. No tiene importancia. Les platicaba que los de National Geographic me estaban diciendo, History Channel, en la entrevista me estaban diciendo, y es que Jesús, ¿qué tal si sanó? Porque como el aceite tenía ciertos componentes secretos, a lo mejor Jesús oraba milagros porque él tenía ese aceite. Pues en primer lugar, Jesús nunca usó menjurjes. O sea que si le puso lodo a un ciego, no es porque fuera un lodo medicinal, ni porque trajera su frasquito de lodo milagroso y a todo el mundo lo andaba enlodando. No. Ni tampoco menos hay ningún pasaje de que Jesús le pusiera aceite a alguien encima. No hay ningún pasaje que diga eso. El aceite es un símbolo, como el agua del bautismo, el vino de la cena del Señor, el pan de la cena del Señor, la imposición de las manos. Son símbolos. Tengamos mucho cuidado porque el cristianismo se va desfasando a convertirse en una magia, en empezar a tener confianza en las cruces, en los cuadros, en las medallitas, en los amuletos, en las palmitas, en las aguas benditas. Ya nos pasamos a algo que no está en la Biblia. Le estamos otorgando, atribuyendo poder a cosas simples. Y aquello que tanto Jeremías como otros profetas arguían contra la idolatría, esas imágenes que ustedes han hecho son factura de hombre, están hechas por hombres, no pueden hacer nada, no tienen vida. Lo mismo tendríamos que decir nosotros de manera profética y casi con ironía sobre estas herejías que hoy han invadido a la iglesia llenándola de supersticiones. La iglesia está llena de cosas fabricadas por nosotros mismos. El agua, el aceite, bueno, el agua no se fabrica, pero se envasa, ¿no? Se trae el pancito, el vino, el aceite. Nosotros mismos lo hemos hecho. ¿De dónde ahora decimos que tiene poder? Sí, la mitad de la botella te la comiste en unos tacos y la otra es santa, ¿no? No, son las burlas que hacían los profetas. No le atribuyamos poder al aceite. El aceite era una manera de indicar o de recordar al enfermo que el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo y que estos dones de sanidades, como lo será también la resurrección, son obrados por Dios a través de su Espíritu Santo que mora, que vive en nosotros. Por eso también Romanos 8 dice que si el Espíritu de aquel, es el Padre, si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús de los muertos, ahí está la Trinidad, ¿no? El Espíritu de aquel que levantó a Cristo mora en nosotros. El que levantó a Cristo, el Padre, vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces,
Por eso es importante la relación del aceite con la sanidad. Pero aquí yo me atrevo a decir que solo fue una transición, porque no vemos a Pablo ungiendo con aceite a los enfermos, ni tampoco a Jesús, ni en los libros posteriores de la Biblia. Usted dirá, bueno, es que Santiago está casi al final. Sí, pero no por eso se escribió al final. Solo hay 2 pasajes en el Nuevo Testamento. Uno está en Marcos, que los discípulos ungieron con aceite a los enfermos, y este de Santiago. Entonces, en primer lugar, no vemos que será una práctica generalizada, ni tampoco claramente ordenada por las instrucciones apostólicas. No sabemos exactamente de qué año procede la carta de Santiago, ni siquiera de qué Santiago se está hablando aquí, pero una de las posibilidades que la crítica bíblica aporta es que la carta de Santiago era un escrito judío, posteriormente cristianizado. Si esto es así, significa que al principio del ministerio de Jesús, los discípulos siguieron la costumbre judía de ungir enfermos con aceite, y que el libro judeocristiano de Santiago también lo menciona. Pero como no se vuelve a mencionar, y mucho menos en las cartas posteriores y en las cartas a la diáspora y a los gentiles, podríamos entonces pensar que el símbolo de ungir con aceite a los enfermos era una costumbre judía que en principio la iglesia cristiana conoció, en parte practicó y después la trascendió. ¿Por qué? Porque cuando Pablo habla de los dones de sanidades no dice que se traiga el aceite y que el aceite es como indispensable para que pueda haber una sanidad. No lo es, porque en la mayoría de los ejemplos bíblicos de sanidades el aceite ni siquiera aparece. Pero este caso de Santiago ni siquiera es en estricto sentido un don de sanidad. Lo que dice es que si alguien está enfermo a tal grado que no puede ir a la comunidad, entonces llame a los ancianos. Porque si está en la comunidad no tiene sentido la frase llame a los ancianos, ¿no? Los ancianos son los pastores. El hermano fulano está muy enfermo y ya no puede venir a las reuniones. Bueno, entonces los ancianos van. Y oran por él y le ungen con aceite para que como símbolo se fortalezca el mensaje de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Y sea que sanemos o sea que muramos, vamos a resucitar por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero lo más importante es que cuando los ancianos vayan a ver al enfermo, le ayuden a entender la seguridad de su salvación. Porque aquí dice, y si estuviera en pecado, les serán perdonados. Pero no porque le echaron aceite, este hermano era un pecador, ahorita lo enceitamos o lo aceitamos y se le perdonan los pecados. No, porque la manera de entender esto, lo leímos la sesión anterior, en aquel paralítico que trajeron a Jesús y descolgaron por el techo. Él quería sanidad y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Entonces, como ancianos, si vamos a visitar a los enfermos, de lo primero que nos vamos a asegurar es de su salvación. Porque a lo mejor se sana y que bueno, y si no es salvo, pues va a usar su salud para seguirse alejando de Dios, ¿no? Y si no es salvo y se nos muere, pues se va a perder. Entonces, primero, el asunto de los pecados. Eso va primero. Y el Señor lo levantará. No es, por supuesto, aunque pareciera la frase así sola, pareciera una garantía. Entonces, este es el método en el que siempre Dios tiene que levantar a alguien. Por supuesto que no. Pero alguna vez les conté que me ha tocado ir a hospitales a visitar hermanos que han sido cristianos por muchos años y que en el momento de la cercanía con la muerte uno los encuentra muy inquietos,
Y cuando les preguntamos si están seguros de su salvación, seguros del perdón de sus pecados, la respuesta es no. Y es triste porque si estuviste 20 años o 30 años en el Evangelio, y el Evangelio es que de tal manera amó Dios al mundo, para que si tú crees en su Hijo no te pierdas, y a la hora después de esos 30 años, a la hora de morirte, tú sigues dudando si te vas a salvar o no, quiere decir que nunca entendiste en el fondo que lo que se te ofreció fue el perdón, que lo que tu fe tuvo que haber aceptado fue el perdón, y que desde el día en que aceptaste el perdón, Dios te está tratando como hijo, como pueblo suyo, como propiedad suya, como redimido, justificado, perdonado. Imagínense todo lo que no entendimos. Pero así sucede. Y es hasta que hemos hablado con ese enfermo y lo hemos llevado a la oración para que entienda que no es por lo bien que se portó, porque ahí radica la duda, Señor, es que yo fui a la iglesia, yo siempre quise ser bueno, pero en el fondo sé que pues te fallé, entonces no sé si me voy a salvar o no. Entonces ahí la confianza sigue puesta en que si me porté lo suficientemente bien. ¿Y quién se ha portado lo suficientemente bien para decir, no, yo sí me voy al cielo? ¿Verdad que no? Nuestra certeza, nuestra confianza no está en que nos hemos portado bien, sino en que Cristo murió por nosotros, porque éramos pecadores, porque siendo inicuos y alejados de Dios, Dios nos amó, Dios nos buscó, Dios nos regaló el perdón en la cruz del Calvario. Cuando llegamos a esa certeza, el enfermo puede sanar, puede morir o puede seguir enfermo, pero lo más importante, se ha resuelto. Entonces no pensemos que cada vez que hay un enfermo hay que llevar aceite. No es una especie de pócima sanadora, no lo es. Es más, el texto, si somos estrictos, dice los ancianos. Así que ustedes preocúpense del aceite, no necesita aceite. ¿Sí? Y mucho menos lo usemos para otras cosas. Porque cada vez que alguien quiere sentir el poder, la protección, saca el aceite. A ver, hermanos, pásenle, aquí les vamos a poner aceite en la mano, en la frente. Y hay quien hasta el supuesto endemoniado hasta le quiere dar a tomar aceite. Pues lo va a purificar de la panza, ¿no? O sea, entonces, no le demos usos que ni son bíblicos, porque en el fondo el peor uso que le podemos dar a algún signo bíblico es el convertirlo en algo mágico. El cristianismo se trata de una relación entre Dios y nosotros, una relación espiritual, interior, una relación de amor, y no tiene nada que ver con poder de los objetos, ni de las fórmulas, ni de las manos. Cierro con esto, ya no quiero dejarlo en el tintero. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muchas sanidades se dan por imposición de manos, pero no necesariamente. Jesús sanó también cuando oró por alguien que ni estaba presente. Se pueden imponer las manos o pueden no imponerse las manos. Otra vez, no hagamos de la imposición de manos una magia. Lo que pasa es que cuando tú pones las manos sale energía y entonces se le pasa al otro, ¿verdad? Y entonces si tú la pones en ciertos lugares claves de su cuerpo y en el lugar de la enfermedad, entonces ahí tú le estás pasando el equilibrio de las fuerzas, las buenas vibras. Ya se cambió de religión, ya se fue al Reiki, ya no es Cristo. La sanidad no viene porque las manos tienen cierto poder, cierta energía, porque alguien sabe dónde ponerlas, dónde aplicar la reflexología, no, olvídese. La imposición de las manos es siempre un símbolo de estar dispuesto a entregarme, a ser bendecido por alguien. El que se deja imponer las manos está diciendo, me someto, me humillo, me dispongo. Y el que pone las manos está diciendo,
quiero estar contigo, te apoyo, intercedo, te acompaño. Pero eso es todo. Aquí no hay pases magnéticos aquí. Ay, no, yo ya no voy a ir a comunidad. Me decepcionan ahí, me quitan toda mi ilusión. Pues tampoco Santa Claus existe. No, hermano, no hagamos de la Biblia lo que no es. ¿Sí? La imposición de las manos es un símbolo de cómo es a través de alguien que Dios quiere actuar. ¿Dios puede actuar directamente? Claro que puede, pero ha querido usarnos. Nos ha dado el privilegio de ser sus instrumentos. Y eso lo simbolizamos a través de la imposición de manos, ¿verdad? Pero eso es todo. Bueno, el tiempo nos ha comido. Vamos a dejar aquí los dones de sanidades. Tal vez retomemos un poco más, pero sobre todo vamos a pasar a los dones de milagros. Y hay mucho que decir, porque también hay por ahí unos libritos gordos que se llaman cursos de milagros.